1, 11 y 2 del 64 al 70. El texto audio, algunos de los jefes de las casas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén hicieron ofrendas. La introducción. Comenzamos un nuevo ciclo de estudio bajo el tema Dios libera y redime. Este primer trimestre se divide en 3 unidades. Los temas son la Pascua y la libertad, el Evangelio y la libertad y la libertad cristiana. La unidad de este trimestre tiene el propósito de examinar y experimentar la naturaleza liberadora y redentora de nuestro Dios a través de los límites de la liberación de su pueblo en la historia cristiana. La primera unidad, titulada La Pascua y la Libertad, consta de 4 lecciones, 3 en el libro de Esdras y 1 en Deuteronomio. En esta se muestra el anhelo de restauración y liberación del pueblo entre la intervención de Dios. En la trilogía de Esdras, el fin del cautiverio en Babilonia ha llegado. El pueblo retoma a su patria, motivados por un decreto del rey Ciro, rey de Persia. La primera lección, titulada Libres para ir a casa, recoge este momento de retorno y afirma que Dios es quien tiene el protagonismo y la centralidad verdadera en la historia humana. Él es quien escoge y capacita a sus instrumentos de liberación y nos convoca a participar en sus actos liberadores en fe, esperanza y valor. Voy a pedir por favor a alguien que tenga el expositor que lea los objetivos de la lección. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Leen así los objetivos. Considerar la manera en que el texto bíblico se interpreta. La intervención de Dios en el proceso de liberación del pueblo judío en su cautiverio. Reflexionar sobre cómo la voluntad, la fe y la esperanza sostenida contribuyen a viabilizar las acciones liberadoras de Dios. Evaluar cómo el protagonismo y centralidad de Dios en los procesos de liberación histórica y espiritual nos inspira para luchar por la liberación de todo tipo de cautiverio. En esta lección vamos a comenzar a estudiar, a dar un vistazo a cómo el Señor utiliza diferentes personas que ni siquiera son personas que podríamos decir hoy en día cristianas para lograr los propósitos de liberación. En la época histórica que vamos a estudiar a través de Esdras es el texto histórico de la historia de Israel, y en la época actual a nosotros mismos, aplicado a la iglesia de hoy. Rey, ¿podrías leer el vocabulario? El vocabulario para la mañana de hoy es la palabra decreto. La palabra decreto se refiere al tipo de resolución, determinación, decisión que toma una persona o generalmente un organismo que ocupa una posición de poder y autoridad. En el contexto del pasaje bíblico estudiado, se refiere a una determinación que conlleva tolerancia a las prácticas religiosas. La segunda palabra en el vocabulario es dracma. Dracma se refiere a una antigua moneda griega que aparentemente fue fundida en plata y otras veces en oro. Vamos a ver durante el recorrido por la lección cómo se aplica el concepto decreto al futuro del pueblo de Israel. Llevar adelante nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como colectivo, en el entorno sociocultural y económico que nos marca, constituye un desafío de nuestro entendimiento del motivo y la dirección que se mueve en la historia humana. Ese andamiaje histórico nos coloca hoy ante diversos dramas de sufrimiento humano, las guerras de exterminio,
étnico, la explotación y misericordia de los recursos naturales, la escalada del enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de los que cada día son más pobres, la enorme cantidad de inmigrantes deambulando por diversos rincones del mundo y más ahora con la situación en Ucrania, donde muchos residentes y ciudadanos de este país han tenido que salir corriendo a diferentes países de Europa sin saber qué les espera en el futuro. La enorme cantidad de inmigrantes deambulando por diversos rincones del mundo y otras tragedias cotidianas nos hacen pensar en la manera en la que ha quedado lacerada y casi cancelada la libertad humana con la cual fuimos creados. El Señor nos creó a nosotros en libertad para ser, para sentir, para vivir, pero debido pues a nuestra misma humanidad se han provocado situaciones que han llevado a que que la libertad se vea restringida sin ninguna razón, sin ningún motivo, solamente pues porque a alguien no le gusta mi color de piel o no le gusta la nacionalidad de la cual yo soy o el idioma que yo hablo. Y esas situaciones durante los últimos años han ido en escalada, han ido en aumento. Y eso nos hace pensar y nos hace meditar y reflexionar en los propósitos que tendría el Dios para nosotros en estos tiempos. Todas estas y otras situaciones nos desafían diariamente a reflexionar sobre cómo interpretamos el momento histórico en el que estamos insertados. Esto mismo sucedía con el pueblo judío en el momento histórico que estamos viviendo en la lección. El pasaje bíblico que nos ocupa nos remite a la gesta del pueblo judío en su regreso del cautiverio al cual estuvieron sometidos por varios imperios. Después de alcanzar la cúspide de su grandeza durante los reinados de David y Salomón en el siglo X antes de Cristo, el antiguo reino de Israel se vio más a merced de sus poderosos vecinos y las rencillas internas, dividida su dinastía real en dos ramas, la del norte y la del sur. Los asirios aprovecharon la situación para conquistar el reino septentrional. El del sur, con la capital en Jerusalén, trató de mantener su independencia haciendo equilibrio entre Egipto y Babilonia. Imperio este último que a finales del siglo VII antes de Cristo parecía decidido a tomar bajo su órbita al pequeño estado judío. Finalmente, en el año 597, las tropas del soberano babilonio Nabucodonosor entraban en Jerusalén en castigo por el comportamiento de sus reyes. Unas 3,000 personas pertenecientes a las familias más poderosas del país fueron deportados a Babilonia junto con el rey mismo. Esa es la historia que podemos ver en Daniel, donde se narra cómo la clase dirigente del pueblo de Israel fue llevada en cautiverio como esclavos y como sirvientes a Babilonia, porque esa era una herramienta que utilizaba el imperio de esa época, que era Babilonia, para disminuir el poder y la capacidad del pueblo de Israel de poder defenderse. Aún así, los babilonios respetaron el trono de Judea, en el que pusieron a un pariente del rey depuesto. En esta época, el reino de Israel se había dividido en dos reinos. Se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Uno tenía capital en Judea y otro tenía capital en Jerusalén. En el año 587, cuando después de una nueva rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendiado, a los que siguió una deportación de judíos influyentes a Babilonia. De esta manera se cumple la profecía expresada que podemos ver en Jeremías 26:11. Todo en esta tierra será puesto en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El pueblo de Israel estaba bajo un castigo de Jehová, porque una vez muerto Salomón, según fueron progresando y pasando los siglos, se volvió un pueblo politeísta, que adoraban a diferentes dioses. Inclusive en el mismo templo de Jehová tenían imágenes de otros dioses, y Jehová
le envía este aviso a través de Jeremías, donde le dice que si no corrigen su conducta, iban a sufrir un castigo donde iban a ser deportados de su tierra. Y esto sucedió en el año 587 antes de Cristo. En el año 538, el rey persa Ciro, el grande, conquista Babilonia. O sea que el rey Ciro le quita el trono al descendiente de Nabucodonosor y destruye su imperio, permitiendo en ese año a los judíos regresar a la tierra de Israel. Entre una conquista y otra pasaron precisamente 70 años. Y entonces el Jehová mueve al rey Ciro a establecer un decreto donde le pide o le permite al pueblo de Jerusalén que entonces pueda regresar a su tierra, cumpliéndose la palabra dada por Jehová a través de Jeremías 29:10. Porque aquí dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que el Señor estaba cumpliendo su palabra dada a través de Jeremías, de que una vez que pasaran 70 años, ellos iban a volver otra vez a regresar a la tierra de Israel. Esdras, sacerdote judío, escriba encargado de los asuntos judíos en la corte del rey Ciro de Persia, fue llamado por Dios para liderar el regreso de los judíos a su tierra. Originalmente, el libro de Esdras era una sola unidad, Esdras Nehemías, que estaba incorporada a lo que se conocía como la historia del cronista. Posteriormente fue separada de esta obra y dividida en dos partes, una conocida como el libro de Esdras y la otra como el libro de Nehemías. Un aspecto importante del libro de Esdras es que en su contenido está expresada la perspectiva de el que regresa del pueblo desde el exilio. Dios ha comenzado un nuevo desarrollo histórico para su pueblo, una nueva era o una nueva creación. Desde el pensamiento teológico de aquel momento se plantea, así como Dios adelantó en la persona de Nabucodonosor el castigo al pueblo, usó luego a Ciro como propulsor material del nuevo tiempo para Israel. Como veremos más adelante en esta lección, la perspectiva teológica medular es que en la historia humana el verdadero protagonismo le pertenece a Dios. Dios utilizó a dos dirigentes poderosos de dos imperios que no creían en Jehová, que no adoraban a Jehová, que no conocían a Jehová, pero Él los utilizó para que castigar a su pueblo Nabucodonosor y liberar a su pueblo, el rey Ciro. Antes de pasar al análisis de la escritura, quisiera que alguien diera lectura a los versículos de Esdras, de capítulo 1, versículos 1 y 2. Señor les bendiga. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que lo edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Gracias. Aquí vemos cómo Ciro reconoce que Jehová es el Dios, porque Ciro viene de una religión politeísta, o sea, de un tipo de adoración donde cada uno adora a un Dios según la necesidad que tenga. Tienen un Dios si se enferman, tienen otro Dios si están alegres, tienen otro Dios si van a ir a la guerra. Según la necesidad, ellos creaban un Dios.
y eso era lo que adoraban. Y él está reconociendo que por encima de todo ese embeleco que ellos tienen, Jehová es el Dios, es el único, es el poderoso. Y él le acepta que Jehová le ha dado instrucciones y que estas instrucciones son dirigidas a beneficiar al pueblo de Israel, permitiéndole regresar a su tierra, una vez de haber pasado 70 años en el destierro. Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere decir algo, es una clase abierta, me pueden interrumpir en cualquier momento y hacer la aportación que entiendan. Desde el comienzo se plantea el protagonismo de Dios al destacar que la iniciativa de este rey perseguía que se cumpliera lo que Jehová había anunciado a través del profeta Jeremías. El decreto establecido por Ciro no surge como un gesto de buena voluntad, surge como resultado de una acción de Dios sobre Ciro. No sabemos cómo Jehová influyó, pero influyó. Nunca sabemos cómo él influye, pero él influye y logra lo que se propone. Inclusive en nuestros tiempos y en nuestra vida, muchas veces suceden cosas a nuestro alrededor que sabemos que son por obra y gracia del Señor, pero no sabemos cómo sucedieron, pero suceden. Ciro utiliza la promulgación del decreto de tolerancia religiosa. Este es un decreto que creó Ciro y que él aprobó, donde él acepta y reconoce que el pueblo de Israel tiene una religión y un Dios diferente a que él tiene. Y él se compromete a respetar las creencias del pueblo de Israel y a permitirles regresar a tu tierra para que puedan reconstruir el templo de Jehová y puedan adorar a su Dios en el lugar donde está el templo y que puedan vivir allí. Eso es lo que se conoce como el decreto de tolerancia de Ciro. Y la reconstrucción del templo como estrategias para consagrarse con el pueblo que quería favorecer, porque este se había convertido en una parte importante del desarrollo socioeconómico del imperio. Las personas que fueron desterradas, por decirlo de alguna manera, de Israel a Babilonia, era la casta, la crema y la nata del pueblo de Israel. Allí no fueron pobres, no. Allí fueron los nobles de las casas de Israel, los que hace 70 años fueron llevados y fueron integrados, muchos de ellos, al proceso de gobierno, al andamiaje gubernamental de la tierra de Babilonia, del imperio de Babilonia. Por lo tanto, Ciro está conquistando esta nación y él quiere congraciarse con la gente a la que él está ahora dirigiendo. Y él sabe que muchas de las personas que están en puestos de poder son judíos, son de Israel. Y él aprueba este decreto como una manera de que el pueblo, pues, de congraciarse con el pueblo y de que el pueblo lo vea bien, lo vea bonito, lo vea bueno. Parece a los políticos de hoy en día, ¿verdad? Que se inventan esas cosas así para congraciarse con el pueblo. Pues eso era lo que quería hacer Ciro. Ciro quería que el pueblo lo viera bien, que a pesar de que él era un conquistador, que se metió en las tierras, que formó una guerra para quedarse con ese país, que lo vieran bien y lo aceptaran y aceptaran que él los gobernara. Y una forma fue crear el decreto de tolerancia religiosa, permitiéndole a este grupo dirigente que estaba dentro del gobierno de Babilonia que pudiera moverse entonces a Jerusalén y que se sintieran agradados de que él le permitiera adorar a su Dios. Que eso tiende a pasar mucho hoy en día cuando vemos los políticos que muchas veces prometen para congraciarse con la gente. Pues algo así fue lo que sucedió de esa manera histórica. Esta iniciativa fue un gran paso de avance para el regreso del pueblo judío a Israel y demuestra cómo Dios se mueve en ambientes difíciles para cumplir sus propósitos de reivindicación. Dios movió a un dirigente que no es creyente a establecer un decreto que le iba a permitir al pueblo de Israel ser libre,
salir del cautiverio de donde ellos estaban en Babilonia, porque sí, ellos pertenecían a la clase dirigente de Babilonia, sí, tal vez obtuvieron riquezas y se desarrollaron en esa sociedad durante 70 años, pero eran presos, porque ellos no podían regresar a su tierra cuando ellos quisieran, porque ellos estaban cautivos. Ellos los metieron en Babilonia, aquí tú puedes crecer, tú te puedes desarrollar, pero no te puedes mover de aquí. Y él le está diciendo, sí, ahora ustedes se pueden mover, ahora son libres. Si quieren, pueden entonces irse a Israel a reconstruir su país, a reconstruir su templo. Y eso es lo que nos está hablando los versículos 1 y 2 de Esdras. ¿Alguien, por favor, podría leer los versículos 3 y 4 de Primera de Esdras? Arsenia, versículos 3 y 4. Amén. Gracias, Arsenia. Aquí vemos cómo pues ya se promulga el decreto, se hace público, el pueblo de Israel lo escucha y los que se identifican como el pueblo de Israel o pueblo judío pueden regresar a Israel. Aleluya, ya son libres, nos podemos ir, ya podemos regresar a nuestra tierra. Ciro permite la reconstrucción del templo, pero como todo dirigente inteligente, no compromete los recursos fiscales de su gobierno. Él da instrucciones para que los vecinos de la gente de Jerusalén sean los que aporten el oro, la plata, los metales, lo que necesitan para la reconstrucción. Pero él no compromete el bolsillo del imperio, ni la parte económica del imperio, para darle dinero ni bienes a Jerusalén, al pueblo de Jerusalén, para que regresen a su tierra. Y él le dice, ok, yo los dejé libres, ustedes se pueden ir, y sus vecinos son los que le van a proveer para hacer la reconstrucción que tienen que hacer del templo y de la ciudad. Ellos son los que van a proveer los recursos para la reconstrucción. Una medida que nos dice hasta qué punto es el compromiso de Ciro con la reconstrucción del templo de Israel. Por favor, que alguien lea los versículos, el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Esdras. Los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mire qué interesante este versículo. Deberíamos pensar y creer que si se le da la libertad a todo el pueblo que está cautivo, todo el pueblo se va a querer ir. Todo el pueblo va a salir en masa y se van a ir para Jerusalén. Negativo. Lamentablemente, no todo el pueblo estuvo dispuesto a irse. En estos versículos vemos
que solo respondieron al edicto los que de verdad creían y tenían fe en lo que Dios había dicho sobre el regreso a Jerusalén. Había una parte del pueblo que se había asimilado a la cultura dominante de Persia y no regresaron a Israel. Dios es el que inspira y mueve a las personas a hacer su voluntad. El pueblo se había dividido en dos grupos. Tenemos este grupo que durante 70 años estuvo viviendo en el exilio en Babilonia, pero que creían en la palabra dada a través de la profecía de Jeremías, que en algún momento el Señor los iba a levantar y los iba a regresar a su tierra. Y estaba la otra parte del pueblo que no creyeron en esa profecía y se asimilaron a la cultura de Babilonia, de Persia, y ya no quisieron regresar a su tierra porque no creyeron, no tuvieron fe en lo que el Señor había decretado. Este grupo que creyó fue el que se preparó para ir. E interesantemente, la mayor parte del grupo que se fue eran sacerdotes. Eran los estudiosos de la palabra de Jehová. Ellos mantuvieron la fe en alto y ellos creyeron. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que nos pasan situaciones o nos dicen cosas o el Señor nos habla y nos dice, mira, te va a pasar esto, no te va a pasar esto, esto va a acontecer en este tiempo. Y nosotros no creemos, no tenemos fe, no ejercitamos nuestra fe. Y entonces cuando llega el momento del cumplimiento de la promesa no se cumple porque no tuvimos fe, porque no creímos. Eso nos tiende a pasar a nosotros y eso le pasó al pueblo de Babilonia. Una parte del pueblo siempre creyó la palabra que dio el Señor y la palabra que dio el Señor fue, vaya a Babilonia, vive en Babilonia, siembre en Babilonia, tenga hijos en Babilonia, pero recuerde que usted va a regresar a su tierra. En el cumplimiento del tiempo de la profecía, usted va a regresar a su tierra. El pueblo va a regresar nuevamente a Israel. Y hubo una parte del pueblo que durante 70 años creyeron y mantuvieron su fe en alto. Ese fue el pueblo que estuvo dispuesto a regresar a Israel. Pero hubo otra parte del pueblo que no creyó, que no aceptó esa palabra, que no validó esa palabra y entonces decidieron quedarse en Persia. Muchos de estos obviamente ya se habían asimilado a la cultura y tenían riquezas y se habían desarrollado de tal manera que no querían poner estas cosas en riesgo. Todo lo material que habían adquirido no lo querían poner en riesgo, yéndose entonces a Israel, que en ese tiempo era una tierra desolada, era una tierra pobre, empobrecida, porque la mayor parte de la gente que se había quedado una vez que ocurre el destierro, los que le habían permitido quedarse era la gente pobre del pueblo, no eran los ricos, no eran los pudientes, no eran los que tenían los recursos. Y entonces esta gente que se había enriquecido en Babilonia, muchos de ellos dijeron, yo para ese desierto, como está eso ahora, yo para allá no voy a volver. Porque si voy, pierdo todo lo que tengo y yo prefiero seguir con mis cosas materiales y no regresar nuevamente a Israel a reconstruir prácticamente de la nada, a levantar a la nación nuevamente. Y eso es lo que expresa Esdras en el versículo 5. Por favor, que alguien lea Esdras, los versículos, sí. Antes que continúe, hay una imagen interesante en esto que estás relatando, y es que la lección se llama libres para ir a casa. Esto es una imagen escatológica del momento en que nosotros estemos preparados para ir a casa. Estamos en un mundo que es una patria que no es la nuestra. Los que somos creyentes hoy en día, nuestra patria es el cielo. Y nosotros nos hemos acomodado a este mundo. Y Jesús nos decía, no se acomoden a este mundo, porque este no es el de ustedes. Hay una patria más importante a la que van a llegar. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿cómo vamos a hacer? Como los levitas que se fueron de regreso porque vieron algo más grande.
¿O nos vamos a quedar como los que se habían asimilado mirando la riqueza material del momento? Esa es una imagen escatológica profunda y poderosa. Que nos lleva a reflexionar, y es una reflexión que debemos hacer constantemente en nuestra vida, porque constantemente estamos ante las situaciones de tener que decidir: o miro para arriba y creo en lo que está arriba, o me quedo aquí y miro en lo que tengo de frente. Pues eso mismo era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban unos mirando arriba y otros mirando abajo a nuestra humanidad, y otros estaban en fe con su espiritualidad en alto, dispuestos a seguir y volver a Israel, porque ellos estaban persiguiendo la promesa que el Señor les había hecho a ellos. Y eso es quizás un conflicto eterno que tenemos nosotros y que ha estado a través de la historia, a través de toda la humanidad, que es la pelea entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Aquí la vemos reflejada entre el pueblo que se quedó asimilado, que es nuestra humanidad, y el pueblo que caminó en pos de la promesa, que es nuestra espiritualidad. Y esa lucha la tenemos y la vamos a tener todos los días en nuestra vida, hasta que lleguemos a donde el Señor venga por nosotros. Leemos entonces Esdras 1, versículos 6, 7. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de toda la clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. Gracias. La única aportación que hizo el rey Ciro en el proceso de reconstrucción fue devolver al pueblo de Israel los artículos del templo que Nabucodonosor se los había llevado y los tenía repartidos entre los templos de los dioses que ellos tenían en Persia, en Babilonia, que pues se convierte en Persia. Y Ciro le dijo a su gente: vamos a sacar todo esto que pertenece al pueblo de Israel y vamos a entregárselo a las personas que van a regresar a Israel a la reconstrucción del templo, para que entonces ellos puedan utilizarlos para lo que se creó, que fue para la adoración de Jehová. Y esta fue realmente la aportación que hizo el rey Ciro al proceso de reconstrucción. Estos versículos constituyen un relato resumido de aquí en adelante hasta el versículo 70, constituyen un relato resumido de lo que sucedió y de las personas que fueron, la cantidad de personas que fueron a regresar a Jerusalén, porque nos está hablando del versículo 8 que de la cantidad de personas de la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337. Había también 214 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulas, asimismo 435 camellos y 6,720 asnos. Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas. Las ofrendas de las que habla aquí no fueron muy voluntarias, porque eso era parte del decreto de Ciro, que era responsabilidad de los vecinos y de la gente que ya estaba en Israel, ofrecer las ofrendas necesarias para la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y ellos pues así lo hicieron como se les dio en el mandato. Pero podemos ver a través del relato del resumen de todos los que se fueron, que aun estando en el exilio, el Señor los prosperó. Y los prosperó en gran manera, porque si se fueron 42,360 fueron los que salieron,
¿cuántos se quedaron? Por lo tanto, quiere decir que aún estando en el exilio, el Señor prosperó a la tierra, a las personas, a los judíos que estaban en Babilonia, y les permitió adquirir riquezas y adquirir bienes. O sea, que el Señor los bendijo aún en el exilio, tal y como Él se lo había prometido. Pero ya había llegado el momento de regresar, de volver de nuevo a reconstruir la nación de Israel. El contenido del texto bíblico estudiado nos sugiere dos perspectivas desde las cuales el pueblo en cautiverio miró su historia y sus posibilidades. Para unos, probablemente la situación que los que marcaban era una condición invariable. Desde esa óptica pensamos que si no hubiera una salida explícita a su cautiverio, lo más ventajoso sería asimilarse a la cultura del imperio y convertirse en parte de su engranaje sociocultural y económico. Había una parte de la población que había decidido que no tenían salida, que ellos habían sido cautivos, que se iban a quedar allí cautivos, que por lo tanto no iban a alimentar la esperanza de que el Señor iba a cumplir la promesa de libertarlos después de 70 años, y decidieron asimilarse a la cultura, a la sociedad, a la economía. Y asimilarse implicaba que dejaron de adorar a Jehová, porque la sociedad persa era una sociedad politeísta que tenía muchos dioses, y ellos comenzaron a hacer lo mismo. Dejaron al único Dios y comenzaron a asimilar las costumbres, inclusive las costumbres religiosas del país bajo el cual ellos estaban en cautiverio. Por lo tanto, ellos vivían en su humanidad, porque ellos no creyeron que el Señor iba a cumplir su promesa. Y no sé ustedes, pero eso a mí me lleva a reflexionar que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor nos dice, nos promete, nos habla, y nosotros vemos la situación tan difícil que no creemos, que no queremos creer, que no queremos alimentar ni cuidar nuestra fe. Y por lo tanto, dejamos de lado lo que el Señor nos ha prometido, lo que nos ha dicho. Y eso mismo es lo que está pasando en este momento histórico, pero también en nuestro presente. La respuesta positiva, por otro lado, de un sector de los cautivos al decreto de tolerancia del rey Ciro sugiere que otros, quizás más fortalecidos y congruentes en la visión de cómo Dios se mueve en la historia, optaron por esperar en la confianza de que en su momento y por los medios que fuera, Dios viabilizaría un regreso a su lugar de origen. Ellos sabían que la situación estaba difícil. Ellos sabían que estaban viviendo en un país donde estaban presos, porque aunque tú podías moverte, podías trabajar, podías comerciar, no podías salir del territorio de Babilonia, porque tú eras cautivo en ese territorio. Pero ellos tuvieron fe y ellos alimentaron la esperanza de que el Señor en el momento preciso iba a abrir la puerta, iba a encontrar la manera de que ellos pudieran volver de nuevo a Babilonia. Y se cumplió exactamente como el Señor dijo, 70 años después. Y eso también nos sucede a nosotros, que muchas veces desesperamos esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor nos haya hecho, y que pasan los años y pasan los años y pasan los años y pensamos que eso nunca se va a cumplir. Pero el Señor en el momento justo y adecuado cumple la promesa. Le pasa mucho a las madres que reciben la promesa de que en algún momento en su vida van a tener un hijo. Y pasan los años y pasan los años, y a veces lo intentan y los pierden, y vuelven, intentan y los pierden. Pero en el momento justo el Señor cumple la promesa y ese niño o esa niña llega. También le pasa a las personas que no tienen trabajo, que están esperando que el Señor abra una puerta y piensan, pero ¿cómo, Señor? ¿De dónde? Y en el momento justo la puerta se abre y el trabajo aparece. El Señor cumple todas y cada una de sus promesas. Todas las que Él ha hecho para nuestra vida, Él las va a cumplir. Y nosotros debemos hacer como hizo la parte del pueblo que regresó a Jerusalén, que ellos tuvieron fe, ellos alimentaron su fe,
Ellos alimentaron su espiritualidad. Ellos estuvieron conectados en todo tiempo a lo que el Señor hablaba y a lo que el Señor decía, y estuvieron listos. Cuando el Señor dijo, vámonos, ya ellos estaban listos para irse, porque ellos creían lo que el Señor había dicho y que lo iba a cumplir. Considerar este relato bíblico desde nuestros propios desafíos contemporáneos nos hace que nos preguntemos hacia dónde Dios desea conducir el rumbo de nuestra vida personal y colectiva, desde qué motivo la impulsa. Podemos plantar de manera sencilla que el testimonio interno de la Biblia nos habla de un Dios cuyo motivo es nuestra realización personal y colectiva como seres libres para construir espacios de paz, justicia y vivir como pueblo suyo. Vivir libres como Él nos hizo, pero nosotros debemos estar como pueblos atentos a lo que Él habla y dispuestos a creer y a ejercer nuestra fe aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque tenemos por un lado la invasión de Facebook, porque yo no sé ustedes, pero yo he visto 800,000 profecías en estos días, pero hasta decir basta, que si Magog, que si Gog, que si empezó la tercera guerra, que si por ahí viene el fin del mundo, que si el anticristo está a la vuelta de la esquina, pero yo prefiero creer en la palabra que dio Jehová, que no importa lo que pase, Él va a estar con nosotros, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar, Él va a velar por su pueblo, no importa la circunstancia que sean. Y eso es lo que esta lección nos deja a nosotros, que debemos decidir primero, o estamos en nuestra humanidad o alimentamos nuestra espiritualidad y nuestra relación con Jehová. Y nos preparamos entonces para recibir lo que Él tenga para nosotros en el momento que Él lo entienda conveniente y estar dispuestos aún con lo difíciles que están los tiempos, con lo difíciles que se puedan poner, a saber que hay un Dios que va a estar con nosotros, que nos acompaña y que nos lleva, porque los tiempos no están fáciles, es verdad, y no parece que vayan a mejorar. Y si seguimos con el precio de la gasolina como va a llegar un punto que vamos a tener que aprender a usar bicicleta. Pero en este momento sabemos que el Señor nos va a suplir todo lo que nosotros podamos necesitar, porque Él lo prometió, porque su palabra lo dice. Y si lo hizo con el pueblo de Israel en esa disyuntiva, también lo va a hacer con nosotros hoy en día y de aquí en adelante hasta que llegue el día del retorno de su Hijo, o que nos... Sí. Así que realmente esta lección es la primera del expositor nuevo que repasamos. Estamos libres, muy libres. Dios libera y redime, libres para ir a casa. Nosotros estamos libres para ir a casa. Está nuestro corazón y nuestro espíritu abierto a lo que el Señor tiene para nosotros. Es para reflexionar y para que pensemos en eso todos los días, no importa las dificultades que podamos tener. ¿Alguien desea aportar algo? ¿Decir algo? ¿No? Estamos, pues entonces vamos a leer la oración final. Puestos en pies, leemos. Señor, que te manifiestas como el gran protagonista de la auténtica liberación humana. Ayúdanos a poder percibir y seguirte en todas aquellas ocasiones en que estás adelantando procesos de liberación humana de toda índole. Ayúdanos a superar las actividades, los temores y los prejuicios que cancelan las posibilidades de convertirnos en colaboradores de tu proyecto liberador. Señor y Padre Santo, te presentamos las ofrendas
que se han recogido en esta mañana, Señor, que sean de bendición, Padre Santo, para poder continuar, Señor, llevando tu palabra a donde sea necesario, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú te glorifiques en el culto que vamos a comenzar, Dios, que tú nos hables, Dios Todopoderoso, de la manera que tú lo entiendas, Señor. Y Señor, siembra y aumenta en nosotros la fe en tu palabra, no importando, Padre Santo, lo que veamos a nuestro alrededor. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén. ¿Dónde andan mi gente de acometido?